Hola, soy Juncal León y bienvenidos a este taller de cómo debatir mociones jurídicas. Siento mucho que no podáis tener un recuadrito con mi imagen para que sea un poco como más cercano el taller, pero soy un poco torpe, así que pues va a tener que ser solamente con la presentación y espero que os haga lo más llevadero posible. Sobre todo la importancia de este taller nace al saber que muchísimos torneos siempre solemos enfrentarnos a alguna clase de moción jurídica, ¿no? Algunas veces son mociones jurídicas pues claramente diseñadas como tal porque hablan o se centran en una cosa muy específica de, por ejemplo, las penas o qué sistema penal o sistema punitivo es mejor. Y hay otras veces que, aunque no está tan claro que tengan que ver con cuestiones jurídicas, sí que hay algo de elemento jurídico porque, por ejemplo, tenemos que hacer un choque entre dos derechos fundamentales o dos derechos esenciales para cualquier persona. Eso es lo que me ha llevado a hacer esta clasificación de tipos de mociones jurídicas más típicas, ¿vale? Ojo, esto no es como ninguna clasificación exhaustiva, es la que yo he hecho al haber analizado como las mociones que son más típicas y he sacado como esas 5 tipos de mociones, ¿vale? La primera de ellas son aquellas en las que se afecta de alguna forma al sistema judicial, ¿vale? Porque bien van enfocadas al papel de los tribunales, en cierta medida están relacionados con la jurisprudencia o con el tribunal del jurado, ¿vale? Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, serían: esta casa cree que los jueces de los tribunales penales deberían elegirse mediante un sistema de elección popular, o bien esta casa cree que los tribunales superiores de justicia deberían evitar pronunciarse sobre cuestiones sociales controvertidas, ¿vale? Son como típicas y algo habituales. En el segundo grupo, la de aquellas relacionadas con penas y el sistema penitenciario, sí que siento que son las más habituales, junto con las que incluyen algún choque entre clases de derechos, ¿vale? Y, por ejemplo, mociones donde vemos claramente un debate con respecto a las penas pueden ser: esta casa solo impondría penas de prisión a individuos que hayan cometido delitos violentos y representen una amenaza continua para la sociedad. Esta casa implementaría la pena de muerte para los delitos de lesa humanidad, o esta casa castigaría los delitos patrimoniales, por ejemplo, hurto, robo, estafa, de forma inversamente proporcional a la riqueza de la víctima, ¿vale? En estas claramente hay un debate en el cual se mencionan elementos relacionados con la pena y qué sistema penal puede ser mejor que otro. En el tercer grupo, las de aquellas que incluyen un choque entre derechos, también son las más habituales, aunque a primera vista no pensemos que son mociones jurídicas. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, sería: esta casa apoya que los gobiernos espíen de forma masiva a los ciudadanos, ¿vale? Hay un choque claro entre seguridad nacional versus privacidad y veremos cómo abordar esta clase de mociones. De igual forma, otras que ya no son tan típicas, pero sí que salen de vez en cuando, son aquellas en las que hay un debate con respecto a los acuerdos extrajudiciales o los métodos alternativos de resolución de disputas versus como el sistema judicial más tradicional. Y un ejemplo de ello sería: esta casa eliminaría la figura de los acuerdos extrajudiciales para delitos de violencia sexual. Y el último caso, las de violaciones de derechos humanos. Realmente, ojo, veremos como en la gran mayoría de ocasiones, cuando sale una moción que parece que una bancada tiene que hacer una defensa de posibles violaciones de derechos humanos, veremos que no es tan gráfico, no siempre es necesario acudir a esa clase de violaciones, pero pues hablaremos sobre ellas también. Y un ejemplo sería: esta casa apoya la práctica del waterboarding, que fue una práctica que utilizaba el ejército estadounidense en Irak. Estos son como los 5 grupos y esto es lo que me ha llevado a generar un poco los contenidos en sí del taller. ¿Qué serían estos? ¿Vale? Parecen como muchísimos, pero veremos que es mucho más sencillo. El primero de ellos son esos sistemas jurídicos, tipos e influencias en el papel de la jurisprudencia, el jurado popular, ventajas y desventajas, la pena como qué es al final la pena, los fines de la pena, los principios que son aplicables a cualquier pena y las condiciones modificativas de la responsabilidad criminal, que esto suena a una cosa como muy extraña, pero veremos que es súper sencillo. Sistemas punitivos más graves o menos graves, la ponderación de derechos, métodos alternativos de disputas, acuerdos extrajudiciales versus sistema judicial,
cuáles son las métricas y los trucos para mecanizar esta clase de mociones, y un mini extra que al final fue bastante pedido, el tema de las violaciones de derechos humanos, cómo afrontarlas. Así que, sin más, comencemos ahora sí que sí con el contenido del taller. En relación a los diferentes sistemas jurídicos que existen, este mapa sobre todo lo quería poner de cara a ilustrar la gran variedad de sistemas jurídicos que existen en el mundo, ¿vale? Sí que es cierto que principalmente hay dos, el common law, que es la parte que veis en granate, y la parte del derecho como continental, en cierta medida, que es al final Europa y Latinoamérica principalmente, aunque también muchos de los países africanos han bebido de esa tradición. Y son los más habituales y por eso gran parte de los debates suelen presentarse dicotómicamente entre estos dos sistemas jurídicos, más que meter a otras culturas jurídicas que también puedan existir dentro del mundo. Principalmente, dentro de estos sistemas jurídicos, como he dicho, la gran parte de debates acaban girando en torno al derecho continental y al sistema del common law. Y es por ello que sobre todo me voy a centrar en los dos y sobre todo en el papel de la jurisprudencia, que fue algo bastante preguntado. Empezando en primer lugar por el derecho continental, que como ya he señalado anteriormente, principalmente lo tenemos pues, en los países de habla hispana, gran parte de Europa y África, y sobre todo lo importante que hay que tener claro de enfocado a las mociones, y sobre todo este taller va a estar muy enfocado a las mociones porque pues se podrían hablar muchas cosas, es que la jurisprudencia en esta clase de sistemas no es fuente del derecho, ¿vale? Sí que es cierto que la jurisprudencia ayuda muchísimo a interpretar las leyes que existen dentro de estos países, pero no tiene como tal no es fuente del derecho. Eso afecta a que como solamente tiene ese papel interpretativo, el valor, ¿vale?, acaba cambiando en función del país y es más complicado hacer generalizaciones. Pero sí que en todos ellos, ¿vale?, la jurisprudencia no es esa fuente del derecho. Esto influye, como luego veremos en los ejemplos, a que, aunque si bien es cierto que mediante la jurisprudencia en algunas determinadas circunstancias se ha conseguido hacer pues mini cambios o avances sociales de gran relieve, y pongo un ejemplo, por ejemplo, en España, gracias a la jurisprudencia es como se acabó consagrando el matrimonio igualitario al hacer una interpretación un poco extraña para gran parte de los entendidos de derecho en España, de la Constitución española, ¿vale? Y gracias a eso se consiguió ese avance social. Pero esta clase de circunstancias no son como tan habituales o tan comunes. Con respecto al sistema del common law, tal y como pues veíamos antes en el mapa, se encuentra ubicado principalmente en los países de tradición anglosajona o con ese pasado colonial relacionado con el mundo anglosajón, ¿vale? De ahí que lo encontremos, por ejemplo, en países como India, y no solamente pues en países puramente anglosajones como pues puede ser Estados Unidos. Y en este sistema la jurisprudencia sí que tiene un papel esencial, ¿vale? Y es que al final la jurisprudencia sí que es fuente de derecho, ¿vale? Mientras que en el sistema del derecho continental toda la regulación viene dentro de leyes y esas leyes es como lo que prima y la jurisprudencia es como un papel secundario de apoyo y que lo que acaba haciendo es clarificar algunas cuestiones, no tiene tanta relevancia y es prácticamente imposible que a través de la jurisprudencia se vaya produciendo una actualización del derecho, ¿vale? Mientras que en el sistema del common law esto es muy probable y casi siempre sucede, ¿vale? Es súper habitual. De hecho, ¿vale?, sí que hay leyes, pero muchas veces de estas leyes no tienen un papel relevante porque el papel esencial recae dentro de la jurisprudencia, ¿vale? Y funcionan con el sistema de regla del precedente, donde cuando ya tienes un pronunciamiento enfocado en ese sentido, pues ya influye para el resto de pronunciamientos, ¿vale? De ahí que la jurisprudencia acabe vinculando en un mayor grado que sucede en los estados del derecho continental. Como he dicho anteriormente, ¿vale?, me podría meter como muchísimo más a explicar cosas de estos dos sistemas, pero principalmente lo más relevante de cara a los debates es el papel que tiene la jurisprudencia, ¿vale? Y sobre todo lo vamos a ver mediante ejemplos porque es como mejor creo que se acaban viendo las cosas. Así que, ¿cómo influye lo que hemos ahora estado hablando de cara a debatir? Y pongo dos ejemplos. El primero de ello es: esta casa cree que los jueces de los tribunales penales deberían elegirse mediante un sistema de elección popular, ¿vale?, que salió hace poquito. ¿Qué sucede con esta moción? Al final, existen líneas argumentales directamente relacionadas con el papel que tienen los jueces aplicando la ley. Y ese papel que tienen los jueces aplicando la ley
va a depender en función del sistema que estemos hablando. Dentro de un sistema continental, de derecho continental, vaya el primero que hemos hablado antes, aunque si bien es cierto que en gran parte de los países como que hay un determinado marco en el cual imponer la pena, pues el juez está como muy tasado, muy limitado por la ley, y sí que es cierto que se ve influenciado pues por otros pronunciamientos judiciales que ha habido, pero al final está como muy limitado por esa determinada cuestión, ¿no? Mientras que al final en el otro sistema que hemos estado hablando, el sistema del common law, el juez tiene un poco más de libertad en ese sentido a la hora de cómo desarrolla los diferentes pronunciamientos judiciales. Y en ese sentido, los impactos van a cambiar. Seguramente en un sistema del common law que se produzcan cambios súper tangibles para la gente, es más probable que suceda en ese sistema del common law que en el sistema de derecho continental, ¿vale? Por ese mayor margen que pueden tener con respecto al papel de la jurisprudencia. Y de igual forma también lo podemos ver con esta casa cree que los tribunales superiores de justicia deberían evitar pronunciarse sobre cuestiones sociales controvertidas, ¿vale? Tal y como ya os he dicho antes, en el sistema de derecho continental es más complicado que se produzcan estos avances o esta clase de circunstancias porque al final el papel de la ley, de la jurisprudencia, es complementario al de la ley y lo que hace es interpretarlo. Y por lo tanto, si la ley es como muy clara en un determinado sentido de no permitir pues el matrimonio igualitario o no permitir el aborto, los jueces van a poder hacer muy poco y tienen muy poquito margen de actuación, salvo que hagan interpretaciones un poco más extrañas o menos habituales, pero ese tipo de casos son muy residuales, como ya os he comentado anteriormente, y puede suceder, pero no es tan habitual, ¿vale? Esta clase de mociones, donde normalmente se maximiza la posibilidad de los cambios, es en sistemas judiciales del common law, donde ese pronunciamiento judicial, primero, que marque esa regla del precedente, sí que puede influenciar muchísimo a que se produzcan avances sociales, ¿vale? Si ya tienes en un determinado Tribunal Superior de Justicia de un Estado americano un pronunciamiento con una justificación de por qué el matrimonio igualitario tiene que permitirse para las personas dentro de ese estado, ya se genera una gran situación de avance social porque ahí está ya vinculando la jurisprudencia dentro de ese determinado estado a permitir esa serie de cuestiones, de tal forma que el avance social es muy rápido que se produzca, ¿vale? Eso es importante tenerlo en mente de cara a cómo plantear esta moción. Si tú tienes claro en tu cabeza el conocimiento de cómo el pronunciamiento judicial puede permitir que haya un avance social o no permitir que haya un avance social, esta moción se permite enfocar muchísimo mejor de por qué los tribunales superiores de justicia deberían pronunciarse sobre determinadas cuestiones o no, porque pues puedes hacer argumentaciones con respecto a cómo precisamente tienen un gran papel a la hora de configurar la vida de las personas mediante esa regla del precedente y cómo gracias a esa regla del precedente puede generarse un avance social y que más personas pues puedan tener acceso a derechos sociales, por ejemplo, o cómo precisamente ese pronunciamiento puede generar más problemas dentro de una sociedad que ya puede tener muchos problemas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, son mociones que a lo mejor no son tan habituales, pero sí que acaban saliendo de vez en cuando y por lo tanto tener el conocimiento base de cómo debatirlas es bueno y sobre todo un poco tener claro en esta clase de mociones el papel de la jurisprudencia, ¿vale? Muchísimas veces cuando sale la palabra tribunal tenemos que pensar, ¿vale? ¿Cuál es el papel que tiene con la jurisprudencia? Relacionado también con el papel un poquito de como el sistema judicial más puro, tenemos el jurado popular, ¿vale? Sí que es cierto que no son tan habituales, quizás salen muy poquito, pero bueno, es una cuestión creo que también era necesario abordar. Y al final, lo que tenemos que tener en cuenta en relación con el tribunal del jurado es que básicamente es un órgano que se integra dentro de cualquier sistema judicial, ¿vale? Hay países que lo tienen reconocido y otros no, pues el típico que nos viene a todos a la cabeza es Estados Unidos por todas las películas de abogados y series de abogados y ver que hay un tribunal de jurado, pero también está en otros países, por ejemplo, también está presente en España, ¿vale? Y al final es un órgano que se integra principalmente dentro del sistema penal y lo que hace es básicamente decidir sobre el determinado asunto, ¿vale? Luego, como veremos, hay diferentes tipos de jurados, ¿vale? Y como el elemento esencial que tenemos que tener en cuenta es que el tribunal del jurado está compuesto por personas
que no conocen del derecho, ¿vale? Son como diríamos los juristas legos en derecho y que no tienen ese conocimiento específico, pero de tal forma que son personas que sin conocimiento específico se les permite que participen dentro de todo el sistema de justicia, ¿vale? Y hay dos tipos principales de jurados, y es, en algunos países hay jurados de hechos, que lo único que hacen es constatar si todo lo que se ha ido hablando en el juicio se considera probado o no probado, ¿vale? Al final, en cualquier juicio hay que ir presentando pruebas pues para demostrar que la acusación que se está vertiendo sobre una determinada persona es cierta o no, ¿vale? Pues, por ejemplo, con respecto a si una persona estaba en un determinado lugar o no, si tenía capacidad de usar una determinada arma o no, si fue ella la que causó las lesiones o el daño a la determinada persona o asesinó a una determinada persona, ¿vale? Todo eso sería lo que haría un jurado de hechos, sencillamente constatar si las cosas han sucedido o no han sucedido. Un jurado de veredicto va un paso más allá, ¿vale? No solamente hace ese análisis de qué cosas van a dar por probadas o que han sucedido y qué cosas no, sino que también ya determinan si la persona que se está enjuiciando en ese determinado proceso judicial es inocente o es culpable, ¿vale? Pero en ambos, y ahí es importante tener en cuenta la idea esencial de que son personas que se integran dentro del sistema de justicia para un determinado asunto y que no tienen ese conocimiento necesariamente del mundo del derecho, y así se permite la participación ciudadana dentro del marco del derecho. Con respecto a cosas a favor y en contra que se pueden decir de los jurados, esto es como un esquema súper general, pero bueno, para que al menos aquellas personas que desconocen un poco más esta figura lo puedan tener, ¿vale? Se pueden generar muchísimos argumentos. Algunos ejemplos, por ejemplo, en el a favor, pues se puede hacer un argumento con respecto a la democratización de la justicia y cómo precisamente que haya esta figura del tribunal de jurado puede permitir a las personas pues que sientan más cerca ese sistema de justicia, les puede permitir entender mejor cómo funciona el sistema de justicia, sentir que es algo menos elitista. De igual forma, todo proceso judicial que se desarrolle con un jurado popular es perfectamente compatible con cualquier sistema judicial, ¿vale? Y con las garantías que se reconocen siempre dentro de ese sistema judicial. Entonces no es incompatible esta figura pues con posteriores recursos y ese tipo de cuestiones. Y de igual forma es un tribunal imparcial, ¿vale? Siempre es un tribunal que pues si hay alguna condición o algo que se considera que no puede juzgar a una determinada persona, pues no va a juzgar. Un poco como las incompatibilidades en debate, pues igual, ¿vale? Siempre se garantiza que sea ese tribunal imparcial, que no haya como influencias, etcétera, ¿vale? Que esto también sucede dentro de los jueces, pero pues como hay veces que se hacen argumentos con respecto a cómo los jueces pueden estar influenciados por la presión mediática, pues bueno, para que haya algo en el otro también a favor de los jurados con respecto a ese punto. En contra, ¿vale? Se suelen decir muchas cosas. Normalmente se ataca, por ejemplo, la falta de conocimientos, porque pues, como he dicho antes, son personas que no tienen ese conocimiento del derecho, así que pues hay gente que puede entender que resulta problemático que haya personas sin conocimiento jurídico determinando si una persona es inocente o culpable. Entonces ahí como que se pueden generar argumentos con respecto a cómo esa falta de conocimiento es un elemento súper grave. De igual forma, también se habla mucho del coste que pueden tener los juicios por jurados, porque pues siempre está el juez en la sala, que ya es un coste, sumado a que también en esta mayoría de ocasiones se da una mini retribución por sus funciones a la gente que forma parte del jurado, también pues por ejemplo los daños que le puede causar de no estar teniendo que ir a trabajar, etcétera. De igual forma, hay veces, ¿vale? Ojo que no siempre que suceden veredictos inmotivados que dificultan mucho la posterior revisión, ¿vale? Esto no siempre sucede, pero pues es una línea argumental que puede estar ahí. Y de igual forma también existe el argumento de cómo los ciudadanos pues pueden ser influenciables porque al final no están acostumbrados a estar sometidos a esta presión o cualquier otra razón que se les pueda ocurrir de cara a justificarlo. Y esto sería un poco el análisis que se puede hacer con respecto a la moción de esta casa. Eliminaría la figura del jurado, que es como la genérica, pero esta se puede aplicar para jurados en procesos penales, jurados en determinadas circunstancias, ¿vale? De todas las cuestiones. Vamos ahora a otra de la cuestión como más pedida y son los principios de la política criminal. Con respecto a esta cuestión, en el índice había anunciados como 5 puntos
esenciales, ¿no? Que eran pues el concepto de la pena, los fines de la pena, los principios aplicables a la pena, las condiciones modificativas de la responsabilidad penal y luego los sistemas punitivos más o menos graves, ¿vale? En este punto sí que nada, voy a hacer una mini mención súper rápida, básicamente para que se tenga la idea de que al final existen sistemas punitivos más graves y que sancionan de una forma como mucho más considerable, como por ejemplo puede ser Polonia, puede ser Estados Unidos, mientras que hay otros, bueno, Estados Unidos, algunos estados en concreto, más, por ejemplo, Texas es el paradigma, y luego tenemos otros países que a lo mejor son mucho más laxos y ahí el paradigma es Noruega, y hasta incluso también cambian muchísimo en los términos del sistema carcelario. El sistema carcelario estadounidense en general es como conocido uno de los que más problemas suele tener con respecto a las ejecuciones de la pena y que suelen ser bastante estrictos, y tenemos como todo lo contrario Noruega, ¿vale? Que tiene una prisión, la cárcel de Halden, para, por si alguien la quiere cotillar, que es como una especie de mini ciudad donde hay una convivencia directa entre los funcionarios de prisiones con los presos, tiene una relación súper directa, súper cercana, y pues cómo eso acaba afectando esos procesos a la reinserción. Por ejemplo, Noruega es de los países que tiene una tasa de reincidencia más baja del mundo, ¿vale? Pero pongo ahí el taller de Olivia sobre esta cuestión, ¿vale? El Debating Criminal Justice, Going Beyond, Making a Murder and Orange is the New Black, que es un taller muy bueno sobre esta cuestión, ¿vale? Se mencionan algunas de las cosas que voy a hablar antes, aunque otras las voy a explicar en más profundidad de las que las explica Olivia, pero sobre todo hace una parte hablando como de sistemas carcelarios y sistemas penales de diferentes países del mundo, que creo que puede ser un complemento súper bueno para esta parte, y aquellos que no tengan conocimiento de inglés, como que Olivia sube una pequeña parte escrita junto con ese workshop, así que siempre se puede traducir y que tengan también ese apoyo, y por lo tanto, viendo que estaba ese material a disposición, sentía que era un poco absurdo que reiterara esa cuestión, así que solamente me voy a centrar como en esos 4 primeros puntos. El primero de ellos es básicamente concepto y fines de la pena. Entonces, la pena, explicado como súper simple, es el castigo que se le pone a alguien cuando infringe una ley, ¿vale? Si tú robas algo, te van a poner una multa, casi seguro. Si tú matas a alguien, pues te van a poner un determinado castigo que según el país puede ser pena de muerte, o puede ser que te pases toda tu vida en la cárcel, o puede ser que solamente estés 25 años en la cárcel, ¿vale? Depende del país, pero la idea esencial de pena es esa. Y existen muchísimas visiones sobre la pena, ¿vale? He hecho como una especie de esquema donde se ven las diferentes visiones que existen sobre la pena, pero lo cierto es que en la práctica todas ellas se acaban como interrelacionado, y una misma pena puede tener como todas las funciones que se ven ahí, ¿vale? Y es la teoría que ahora mismo más defienden la gran mayoría de penalistas del mundo. Pero he querido desglosarlo tanto al detalle porque, sobre todo para debate, todos estos puntos se explican y se abordan muchísimos de debates enfocados al sistema penal, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a hacer como aquí toda la explicación de todas las posibilidades y todos los fines que puede tener la pena, y luego ya cada uno, según le interesa, va a utilizar una serie de argumentos u otros, ¿vale? Y pongo un ejemplo. En determinadas argumentaciones con respecto a qué es mejor, si hacer una pena más dura para que el sujeto no vuelva a delinquir, o hacerla un poco más simple, más enfocada a la reeducación, para que pues el sujeto como que cambie sus conductas y no cometa más delitos, en ambos lados se puede lograr el mismo fin, que es que la persona no cometa más delitos, pero al final las vías para llegar a eso son muy distintos. O bien es poner una sanción súper grande para evitar que esté en la calle y cometa esos delitos, o ponerle una pena más corta pero muy enfocada a la reeducación, y de tal forma que pueda resocializarse como mucho más rápido. Ahí sería como llegar al mismo fin por diferentes vías. Entonces, de ahí la explicación de todos los supuestos para que tengan como todo el escenario para jugar de cara a las argumentaciones, ¿vale? El primer escenario que pone ahí es la pena como castigo, ¿vale? Y es que al final las teorías en cierta medida como más absolutas, ¿vale? O la gente que estudia derecho muchas veces en debate dice como, mira, el primer fin de la pena es retributivo, y al final es como, pues, poner el castigo a la persona que ha cometido el delito, ¿vale?
y explica mucho cómo esa es la única causa que tiene, pues precisamente pues para que no quede impune y que alguien sienta que esa conducta que ha realizado tiene un castigo, etcétera, ¿vale? Esa sería como la primera explicación que se puede dar con respecto a la pena y que, por ejemplo, en una de las mociones que veremos luego, en la de esta casa solo impondría penas de prisión a individuos que hayan cometido delitos violentos y representen una amenaza continua para la sociedad, tiene un papel fundamental, porque pues se puede argumentar cómo uno solamente siente el castigo si le privan de libertad y le meten en la cárcel y no pues solamente con cuestiones económicas, porque muchas veces que la gente tiene mucho dinero, entonces si estás cometiendo delitos como pues económicos tipo estafas o malversaciones de fondos públicos o defraudas impuestos, ese tipo de cosas, como que tampoco tienen muchas veces un daño claro a terceros de una forma súper grande o súper generalizada, y hay veces que a lo mejor no es muy grave, de tal forma que ahí existen líneas argumentales de cómo pues el dinero podría no ser un desincentivo suficiente y necesitas tener esa pena grande para que alguien sienta que su conducta ha sido errónea en ese punto determinado y porque el dinero quizás no lo pueda cumplir. Sería una línea de generar argumentación teniendo en cuenta este principio. En segundo lugar, tenemos el de pena como orden social, ¿vale? Y serían como las visiones, en cierta medida, más preventivas, ¿vale? De básicamente evitar que se produzca un determinado daño al orden social, tendiendo a evitar que se puedan producir más delitos en un futuro. Y dentro de esta visión como más relativas o como preventivas, ¿vale? Existen diferentes visiones, ¿vale? Algunas de ellas son las visiones enfocadas a la prevención general, que son como estas dos primeras que vemos aquí, ¿vale? Al final, la primera de ellas, cuando imponemos una pena, es como disuadir de que más gente pueda cometer este delito, ¿no? Pues si ponemos que si tú matas a alguien vas a estar 25 años en prisión, cómo eso puede influir en la gente para que cometa o no cometa más delitos, ¿vale? Y por lo tanto, aquí hay una línea de argumentación muy grande. Al final, en casi todas las mociones de penas, hay un debate con respecto a si los crímenes se hacen de una forma pasional o de una forma como premeditada o como surgen de forma como no exactamente pasional, sino que es como un instinto a cometer ese determinado delito, ¿vale? Entonces ahí hay un choque claro de argumentaciones que se pueden generar a raíz del punto de la disuasión, de cómo precisamente si tú aumentas la pena, si los crímenes explicas que son racionales o que se pueden pensar, que son premeditados, etcétera, alguien no va a querer cometerlos si ve que hay más penas o penas más duras, mientras que puedes también explicar cómo precisamente los crímenes muchísimas veces son pasionales o no es algo tan premeditado y por lo tanto si la gente siente ese impulso lo va a hacer con independencia de la pena que exista, ¿vale? Todo esto obviamente habría que mecanizarlo y hay que analizarlo, pero son las dos posibles líneas de argumentación que se generan a partir de este punto. De igual forma, dentro de esta visión de la pena como pues orden social, encontramos también la idea de la prevención más enfocada a evitar más daños, ¿no? Y es que al final, cuando imponemos también una pena, lo hacemos desde la perspectiva de pensar que más personas en un futuro puedan sufrir las consecuencias de que alguien cometa ese determinado delito, ¿vale? Y sigo con el ejemplo de antes. El impacto de, por así decirlo, que tú aumentes una determinada pena y que no, o no aumentes esa determinada pena y cómo eso puede influenciar en criminales que sean pasionales o criminales que sean más racionales, el impacto de la consecuencia que podemos sacar de ahí es que estás evitando más daños a la gran mayoría de la población, ¿vale? Esto habría que explicarlo, habría que mecanizarlo, pero mediante esta explicación de la pena como ese elemento de orden social, sacamos ahí dos posibles líneas de argumentación, ¿vale? Tanto cómo esto ayuda a evitar que se produzcan más crímenes o no, y cómo precisamente esto ayuda a que se eviten más o menos daños en la gran mayoría de la gente. El último bloque que pongo ahí es como pena como vía de neutralización, ¿vale? Esto es como más enfocado al criminal, a la persona que ya ha cometido el delito, ¿vale? El primero de ellos, el de pena como castigo, está muy enfocado al criminal también.
El de pena como orden social al final es como más enfocado al conjunto de la sociedad. Y en último lugar, el de la pena como vía de la neutralización es súper enfocado a la persona que ha cometido el delito, ¿vale? Y al final pongo hilo de pena como vía de neutralización porque están sobre todo enfocadas a que la persona que ya ha cometido un delito vuelva a cometer otro delito. Y esto se puede conseguir por dos vías, la resocialización o evitar el peligro del delincuente, ¿vale? Al final la vía de la resocialización consiste en explicar todos los mecanismos que muchos conocemos de esta clase de debates, de cómo precisamente en la cárcel hay circunstancias que no permiten que los sujetos puedan resocializar, porque pues uno puede ser que no tengan como suficientes sistemas educativos o sistema de funcionarios para que puedan como volver a adquirir los conocimientos o las cuestiones que no tenían dentro de su sistema de valores que les han llevado a cometer determinadas series de delitos. Dos, como por ejemplo estar dentro de las cárceles puede hacer que se les rompan sus círculos sociales, sus vínculos con el trabajo, de tal forma que tengan menos tengan menos accesibles vías de subsistencia o vías de apoyo una vez que salen a la cárcel, y cómo la carencia de esas vías de apoyo puede hacer que vuelvan a cometer delitos. O tres, también existen argumentos con respecto a cómo en la cárcel hay muchas veces que hay un círculo mediante el cual determinadas bandas u organizaciones del crimen organizado, valga la redundancia, utilizan esas circunstancias para captar a nuevas personas que puedan formar parte de su actividad criminal y por lo tanto no se cumpla su función, ¿vale? Entonces, ahí existen mecanismos, estos son como 3 mecanismos que se pueden dar para explicar por qué, por ejemplo, las cárceles tienen que tener pues o mucho cuidado de cómo separan a los diferentes grupos de presos, y por ejemplo pues en mociones de esta casa utilizaría como sistemas penitenciarios muy graves o como muy grandes con aquellas personas que son criminales como súper lesivos para el conjunto de la sociedad, pues para ellos. O por ejemplo en la moción que estábamos hablando antes de esta casa solo impondría penas de prisión a individuos que hayan cometido delitos violentos y representen una amenaza continua para la sociedad. También puede servir esta argumentación para precisamente explicar cómo esos criminales menos lesivos o que cometen actos menos graves pues les evitas esta serie de riesgos, o sencillamente explicaciones de cómo si tú enfocas la prisión a la resocialización y no desde la perspectiva tan punitivista que veremos en un segundo lugar, se puede hacer que estos sujetos pues tengan una actitud más favorable a querer pues comportarse bien en un futuro. Y la segunda que vemos ahí, la de evitar el peligro del delincuente, ¿vale? Está sobre todo enfocadas a esas penas que son como de castigo, súper enfocadas a que el sujeto como que no vuelva a cometer ese delito, ¿vale? Aquí la horquilla de penas que se pueden imponer a alguien son súper grandes, ¿vale? Son desde las penas de muerte, penas pues que son privativas de la libertad, es decir, que estás en la cárcel, o penas de prisión permanente, ¿vale? Es como neutralizar el delincuente y que vuelva a cometer esos delitos, ¿no? Como neutralizar al máximo el peligro que puede suponer ese delincuente. Y pueden tener como varias intenciones, ¿no? Puede ser que hay veces que solamente se le impone ese determinado castigo porque se piensa que puede ser una forma como de corregir su comportamiento, ¿vale? Entonces ahí hay que explicar cómo el determinado castigo puede servir para que tú aprendas la lección. Poniendo un ejemplo súper sencillo, las típicas ocasiones en las que, pues si somos pequeños y nos castigan, aprendemos que no podemos, pues meter los dedos en el enchufe, sería explicar esa idea de cómo un determinado castigo, por ejemplo, pues hace que el sujeto aprenda que lo que ha hecho está mal. Entonces, pues por eso tenemos que ser como duros con los delincuentes. Existe otro posible mecanismo que se puede explicar, y es cómo, pues si tú pones penas grandes, puede hacer que ese mismo sujeto, como ya ha sufrido lo que es estar en prisión 10 años, no quiera volverlo a cometer porque no quiere volver a estar 10 años metido en la cárcel y no quiera estar otra vez 10 años, por ejemplo, alejado de su familia, ¿vale? Ojo que esto es distinto a lo que hablábamos antes de disuasión, ¿vale? La disuasión está enfocada al conjunto de la sociedad y cómo, pues, si la gente ve que de verdad se están poniendo esas penas de 10 años, no van a querer cometer esos delitos, o no van a querer hacerlo porque no van a querer pensar que van a estar 10 años en su cárcel. En este caso,
sería la idea de cómo esa persona ya lo ha experimentado, no quiere pasar otros 10 años de su vida en la cárcel y va a ser como menos probable que cometa esos delitos. Y el último posible mecanismo que se puede llevar, ¿vale? Es como el más duro, que al final es explicar de, mira, estas personas son perdidas porque son, pues no sé, delincuentes habituales en el sentido de son asesinos en serie, son violadores en serie, esa clase de sujetos como que están totalmente perdidos, explicar cómo precisamente están perdidos y el hecho de que están perdidos hacen que no podamos recuperarles para la sociedad y como son tan grave y no puede ser que estén en la calle, tenemos que imponer una serie de penas muy duras con ellos, como por ejemplo una prisión permanente o hasta incluso una pena de muerte, ¿vale? Sería otro mecanismo que se puede explicar dentro de este apartado y dentro de este determinado punto. Todo esto, ¿vale? Es como una batería de un montón de mecanismos que se pueden explicar dentro de las mociones de penas, ¿vale? Luego veremos ejemplos. De igual forma, también es importante entender que cuando se pone cualquier pena, hay que respetar una serie de principios, ¿vale? Esto lo explico porque hay algunas mociones en las que se pueden utilizar, ¿vale? Y pongo un ejemplo. En las mociones de esta casa, pues, por ejemplo, la que he puesto antes al principio del taller. Esta casa castigaría los delitos patrimoniales, hurto, robo, estafa, malversación, corrupción, etcétera, de forma inversamente proporcional a la riqueza de la víctima. Es decir, cuanto más rica sea la víctima, menor será la pena. Se puede llevar argumentación enfocada al principio de igualdad, de cómo se está rompiendo ese principio de igualdad a la hora de imponer las penas. O, por ejemplo, en las mociones de esta casa implementaría una pena de muerte, ¿vale? Se puede hablar de la proporcionalidad de la pena y cómo esa pena puede ser proporcional o no puede ser proporcional al determinado castigo que se impone, o en las mociones de esta casa impondría una pena de cárcel a los padres por aquellos delitos que cometan sus hijos, se puede hablar del principio de culpabilidad, ¿vale? O sea que son principios que parecen como súper teóricos, pero salen muchísimo en esta clase de emociones y de ahí que los quisiera comentar de una forma súper rápida, ¿vale? Sé que esto es como muy denso, entonces solamente quiero que se queden con la idea esencial, ¿vale? Y al final, el principio de legalidad, lo que tiene de idea esencial es que hay que cumplir con una serie de garantías legales para que tú puedas imponer la pena, ¿vale? Hay que seguir, pues, un proceso justo, hay esa, pues, castigo que se va a imponer tiene que estar previamente recogido en alguna clase de lugar para que no sea como una pena arbitraria, pero básicamente es eso, que haya como garantías de que esa pena que se está poniendo no ha salido de la nada. Después, tenemos el principio del hecho, que básicamente la idea que hay detrás es que el pensamiento no delinque. Y esto lo que quiere decir es que tú tienes que haber demostrado o haber puesto alguna determinada actuación o haber relacionado algún hecho para, pues, por así decirlo, que se te imponga el castigo, ¿no? Solamente los hechos que están como trascendiendo de la cabeza es lo que se puede penar, ¿vale? Y pongamos un ejemplo. Que alguien piense que quiere asesinar a, no sé, Donald Trump, no, eso solo no se puede castigar. Solamente se puede castigar cuando esa persona ya haya hecho algún acto que esté como enfocado a querer matar a Donald Trump, ¿vale? Pues no sé, intentar asesinarle poniéndose a pegar tiros desde una azotea cerca de la Casa Blanca, ¿vale? Eso ya, pues, sí que se podría penar. Después, el tercer principio que está ahí es el de proporcionalidad, ¿vale? Y es una idea muy esencial y es que la pena tiene que ser proporcional al hecho cometido. No puede ser que porque una persona robe una barra de pan se le meta en la cárcel 30 años, ¿vale? Eso suena, creo que en nuestra cabeza para todo el mundo, desproporcionado. Entonces, ahí se pueden hacer argumentos con respecto a cómo imponer penas de muerte, puede ser desproporcionado o puede ser proporcionado. De igual forma está el principio de non bis in idem y es que no pueden imponerse dos sanciones por el mismo hecho, ¿vale? Y ahí sí que es cierto que esta clase de argumentos son más raros de encontrar, pero en algunas mociones, como por ejemplo enfocadas a los delitos de odio, hay veces, ¿vale? Como luego veremos, que en muchos sistemas penales ya se reconocen agravantes por si atacas por motivos enfocados a una discriminación de raza. Entonces, ahí en ese sentido pueden a veces generarse argumentaciones con respecto a cómo si tú ya estás poniendo o tomando en consideración esa determinada cuestión en un delito de odio,
no puedes imponer también una agravante enfocada a precisamente la discriminación, ¿vale? Porque estás como penando dos veces el mismo hecho, que en este caso es que estés discriminando por un motivo de raza. De igual forma, el principio de culpabilidad, y ahí es donde entra la idea de que somos responsables solamente de nuestros propios actos, no de los actos de los demás, ¿vale? Eso juega un papel muy importante en la moción que he comentado antes de los padres, pero por ejemplo, otro ejemplo típico es: esta casa sancionaría a los dirigentes políticos o de movimientos sociales que llamen a como que sus seguidores en las manifestaciones cometan actos de vandalismo. Pues esas mociones que salen también de vez en cuando, ahí se puede llevar el argumento del principio de la culpabilidad, como en este caso una persona que no es responsable directa porque nunca ha hecho el acto, puede ser o no puede ser responsable en este caso. También tenemos el principio de igualdad, es decir, como todos somos iguales ante la ley, a todos se les tienen que imponer las mismas clases de penas. Y lo último que tenemos ahí, el de penas inhumanas, básicamente consiste en explicar que hay penas que, o bien por su naturaleza, como pues por ejemplo la pena de muerte, por la duración, la prisión permanente o la forma en la que se ejecutan, en este caso pues por ejemplo porque implican una tortura, pueden generar un trato inhumano e indigno a la persona, ¿vale? Y es como algo que en muchos sistemas jurídicos se reconoce, hay en otros tantos en que no, pero pues como al final en BP podemos jugar con ese elemento amplio, se puede argumentar cómo precisamente las penas tienen que ser humanas y por lo tanto hay determinadas penas, pues volvemos otra vez al ejemplo de la pena de muerte, que son inhumanas porque al final implican quitarle la vida a una persona, que es como el derecho esencial que puede tener cualquier persona. Vamos a la última parte más densa de este bloque, y es el de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ¿vale? Y con esto lo que básicamente viene a ser es la idea de que hay determinadas circunstancias que se tienen en cuenta por parte de los tribunales judiciales para bajar o aumentar la pena, ¿vale? Las eximentes básicamente son aquellas en las que cuando una persona comete el acto que puede ser delito bajo esas determinadas circunstancias no se le impone la pena. Las atenuantes, son aquellas que lo que te hacen es que te rebajan la pena, y las agravantes son aquellas que te las aumentan, ¿vale? Esto es como un poco un cuadro, tampoco me voy a meter en todas y cada una de ellas, solamente quería que lo tuvieran, pero pues para que lo tengan en cuenta de cara a generar argumentaciones. Por ejemplo, hay determinadas circunstancias que a veces se debaten con respecto a penas que se pueden imponer a colectivos de personas, por ejemplo, que pueden sufrir enfermedades mentales, o por ejemplo determinados debates en los cuales se hablan de pues si las víctimas quizás habría que tenerles o imponerles una pena menor cuando están cometiendo un delito contra su agresor, o ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, ayudan en este sentido a tener el conocimiento de cómo son las diferentes circunstancias modificativas de la responsabilidad, ¿vale?, que se pueden imponer, permite pues tenerlo como más cerca o más posible generar argumentaciones, ¿vale? Y pongo un ejemplo. Hay alguien que si no tiene conocimiento del derecho, quizás no sepa que si tú estás haciendo un determinado delito por un precio, una recompensa, una promesa, no pueda generar argumentaciones porque no tiene conocimiento de esa cuestión, y cómo precisamente si se elimina esto puede hacer que las bandas criminales organizadas sean mucho más cruentas porque ya no saben que van a tener como esa agravante dentro de su como cosa a analizar a la hora que van a cometer el delito, ¿vale? Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Ojo, esto no tiene por qué tener su conocimiento súper enfocado a ello, pero bueno, al menos tienen este recurso para que sepan que todo esto existe, y quien le interesa puede profundizar buscando en internet porque esto hay un montón escrito. Y estos son algunos ejemplos de los que he hablado antes, de por ejemplo esta casa solo impondría esas penas de prisión a los individuos que hayan cometido los delitos de violencia, o esta casa implementaría la pena de muerte para esos crímenes de lesa humanidad. Vamos ahora a otra parte del taller, y es la ponderación de derechos. Y con respecto a la ponderación de derechos, aquí es importante tener en cuenta esa primera idea que yo digo, ¿vale? Y es que en general en muchísimos ordenamientos jurídicos, la gran parte de ellos, los derechos no son absolutos. ¿Qué quiero decir con esto? Que
siempre que hay un choque entre dos derechos fundamentales o entre dos derechos, según las circunstancias, prevalecerá uno o el otro, ¿vale? Hasta incluso en muchísimos ordenamientos jurídicos el derecho a la vida no está garantizado, ¿vale? Pues porque, por ejemplo, hay penas de muerte. Entonces, o porque, por ejemplo, se priman algunas sentencias judiciales que una persona decida no someterse a tratamientos médicos debido a su condición de persona creyente, pues por ejemplo los testigos de Jehová con las transfusiones de sangre tienen muchos problemas, es algo que no pueden hacer según sus creencias y por lo tanto en este caso se ha primado en varios ordenamientos jurídicos esa creencia religiosa, ese derecho a la religión y la creencia propia por encima del derecho a la vida. Entonces, por eso hay muchos, o en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos, que no son absolutos y por lo tanto, pues en BP podemos jugar con esa idea de que hay muchos derechos que no son absolutos. Obviamente se puede construir siempre porque el derecho a la vida es súper importante y es algo que me importa y es un principio esencial, pero obviamente también se puede jugar con que no lo es. Y ahí es donde entra el juicio de ponderación, ¿vale? En términos jurídicos, cuando colisionan los derechos, siempre se hace un juicio de ponderación, ¿vale? En determinadas circunstancias porque un derecho tiene que prevalecer sobre otro. Y esta es una idea que podemos jugar muchísimo con ella en debate, ¿vale? Yo siempre cuento la anécdota que en CEMUDE 2016, Córdoba, este argumento lo utilizamos un montón, porque en casi todas las mociones existe un choque de derechos y si lo planteas con una estructura clara es muy fácil ganar ese determinado choque porque ya llevas una refutación integrada clara de por qué tu argumento es más importante que el derecho del otro lado. De tal forma que es una forma muy rápida de hacer una comparativa y poder ganarlo si se hace bien, ¿vale? Sobre todo, ¿qué pasos hay que analizar? Uno de ellos, o el primero de ellos, no siempre se hace, pero al final es analizar si la medida o la restricción al derecho que están dando es legítima o no es legítima. Principalmente se enfoca la idea de si hay alguna fundamentación para ello o es algo que se está haciendo de forma gratuita y caprichosa, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, que prohíban vestir con camisetas verdes, pues, salvo que haya una fundamentación clara a ello, lo más probable es que suene a una explicación un poco, pues, gratuita, ¿no? Que prohíban vestir con camisetas verdes, ¿vale? Otra forma para cosas como no tan obvias por las cuales se puede argumentar que hay determinados motivos no legítimos para imponer restricciones son más visiones enfocadas a que determinadas medidas que pueden ser paternalistas o medidas de perfeccionismo moral, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto del paternalismo? Al final es básicamente cuando no nos permiten llevar a cabo determinadas actuaciones por el riesgo o el miedo a que una persona se ponga en peligro, ¿vale? Por ejemplo, si nos prohíben a todos hacer expediciones al Everest, pues ahí hay una medida un poco paternalista, ¿no? Y se pueden hacer argumentos con respecto a cómo en este caso no es una restricción legítima porque cada cual es libre de hacer lo que quiere siempre y cuando no se generen daños a terceros. Es una vía por la cual se podría hacer. De igual forma, también hay veces por las cuales hay restricciones que no son legítimas porque se cae en la idea del perfeccionismo moral, ¿no? En el sentido de que el Estado nos está obligando a una serie de conductas porque él piensa que es lo correcto, lo adecuado. Hay en algunas sociedades en las que, por ejemplo, todavía con respecto al colectivo LGTB, hay determinadas cuestiones que se prohíben porque se piensa que eso no es lo moralmente correcto, lo moralmente adecuado dentro de esas sociedades, entonces se imponen restricciones con respecto al perfeccionismo moral, ¿vale? Entonces, es una cosa que se puede como emplear de argumento para explicar por qué algo no tiene un fin legítimo y por lo tanto, como no tiene ese fin legítimo, ya no puedo restringir mi derecho y el derecho de mi bancada. De igual forma, también tenemos que analizar siempre la idoneidad o la adecuación, ¿vale? Esto es muy sencilla y es básicamente si la medida que me están proponiendo es adecuada para cumplir con el fin legítimo que hemos descrito anteriormente, ¿vale? De lo contrario, estaríamos afectando a un derecho para absolutamente nada, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo. En la Europa ahora mismo, ¿vale? Se han prohibido los cigarrillos que tienen sabores porque pues era como comenzaban a fumar muchísimo los jóvenes. Entonces, en este caso, si nuestro fin legítimo es que la gente joven no empiece a fumar tan pronto, pues puede haber una especie de fin legítimo que es proteger esa salud, ¿no? Y como precisamente en este sentido, prohibir la venta de esa clase de cigarrillos es algo idóneo.
Pero si queremos, por ejemplo, lograr ese mismo fin, evitar que los jóvenes empiecen a fumar, y lo que hacemos es prohibir la venta de, no sé, camisetas que tienen un cigarrillo, ahí quizás algunas veces se puede discutir si eso es una medida idónea o no, porque a lo mejor no tiene mucho sentido que eso suceda, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es algo que se puede explicar. De igual forma, el tercer paso que tendríamos que hacer es la necesariedad. Y al final es analizar si dentro de todas las alternativas posibles que existen, la que se ha escogido es la que menos restringe el derecho fundamental que se está afectando, ¿vale? Y en este caso voy a poner un ejemplo distinto. Si nos vamos a la moción, esta casa prohibiría las expediciones al Everest, existen argumentaciones con respecto a cómo prohibirlas, porque pues ahí había un choque claro entre cómo ese derecho de la protección de espacios naturales versus el derecho al trabajo que pueden tener los Sherpas, que son los hombres que ayudan a subir, como los macutos de los diferentes escaladores y todos los elementos de intendencia que se necesitan en las expediciones, al Everest, ¿no? Y hay un poco un choque entre esas, como dos derechos que pueden construirse. Ahí, si alguien explica cómo se puede también garantizar o la conservación del Everest o ayudar a su conservación, no prohibiendo, sino limitando las expediciones al Everest, se puede explicar por qué la medida que me propone en la bancada contraria, prohibir, en este caso está restringiendo de una forma excesiva los derechos y por lo tanto tengo un mejor balance si lo único que hago es limitar los derechos o limitar esas expediciones al Everest, ¿vale? Es básicamente jugar con las alternativas de la misma forma que sería en cualquier otra moción. Y el último punto, ¿vale? Básicamente es explicar la proporcionalidad en sentido estricto. Y ahí de nuevo es hacer en cierta medida un análisis de beneficios y perjuicios, de si al final todo lo que vamos a hacer de limitar derechos va a ocurrir, por ejemplo, en un 1% de las posibilidades que resulte exitoso, pues a lo mejor no es necesario limitar todos los derechos fundamentales que me están diciendo para absolutamente nada, ¿vale? Y voy a cambiar otra vez de ejemplo, para que vean que esto se aplica en prácticamente todas las mociones. En España debatimos hace ya un tiempo una moción que era básicamente que hay un tipo de VIH que es muy complejo de transmitir a las personas si se está tomando una medicación sistemáticamente. Por lo tanto, es como muy complicado que se transmita si estás como tomando esa medicación, es prácticamente imposible. Y la moción básicamente era que aquellas personas que sufran de esta clase de VIH en aquellas plataformas de aplicaciones online para ligar, pues Tinder, Grindr, etcétera, tenían que poner como un cartel súper grande diciendo yo tengo esta clase de VIH. Claro, ahí se podía hacer una argumentación con respecto a cómo realmente, debido a la poca posibilidad que hay de transmisión de esta clase de sujetos, porque al final depende de que se estén tomando la medicación o no, y si se consigue explicar por qué se van a estar tomando la medicación, al final hacer esa intromisión a la privacidad de una persona en un elemento tan sensible como es información médica, en un escenario en el que estamos hablando de una enfermedad sobre la que siguen existiendo muchísimos prejuicios a día de hoy, ¿cómo ese escenario donde tú quizás a lo mejor lo que evitas es un contagio, 2 contagios, no resulta proporcional al daño que tú le causas a la privacidad y a la intimidad de esa persona, cuando pues en internet todos sabemos que es súper fácil como hacer capturas y que se vuelva como viralice esa determinada imagen en círculos donde él no quería compartirlo, por ejemplo. Entonces ahí se puede hacer una ponderación, una comparativa clara de cómo pues por 2 personas que se puedan como evitar, no me compensa el daño en concreto que estoy generando a la privacidad de esa persona, ¿vale? Este juicio normalmente se explican todas las patas porque pues para como decir en términos jurídicos que se está cumpliendo con el juicio de ponderación tienes que cumplir como con todos esos pasos, no estar ante un fin legítimo, que la medida resulte idónea o adecuada, que además de ello resulte necesaria y que también sea proporcional en sentido estricto. Pero sí que es cierto que entiendo que para debate hay veces donde como que no seguimos esas estructuras tan claras o puras de derecho, entonces conocer como estas diferentes cosas por separado también les puede ayudar a generar argumentaciones en concreto y en específico para cada uno de los diferentes casos, ¿vale? Entonces sobre todo es ir explicando esas determinadas cosas.
Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, es esta casa apoya la publicación de John Bolton, que al final pues hablaba esta moción del libro de John Bolton que se publicó recientemente y en el cual se hablaba de cosas, pues, por ejemplo, cómo eran las relaciones comerciales de Estados Unidos con China. Pues había un claro choque entre ese derecho a la información que podían tener los ciudadanos americanos y también, pues, en general, bueno, ciudadanos de Estados Unidos, perdón, y la gran mayoría de ciudadanos del mundo, comparado con la seguridad nacional, ¿vale? Que era como el motivo por el cual no se quería publicar el libro. Entonces, ahí se puede hacer el juicio de ponderación que hemos visto, explicando cómo precisamente en este caso no transmitir el libro, pues, tiene un fin legítimo, que en este caso es proteger la seguridad nacional, como en este caso la medida es adecuada, porque al final, si tú no publicas ese libro, lo que consigues es que la gente no tenga acceso a esa determinada información, como precisamente es la alternativa posible mejor, y es que en este sentido no tienes otra alternativa, porque pues la alternativa a lo mejor es publicarlo censurado, en cuyo caso no tiene sentido porque pues no hay información. Entonces, como precisamente en este caso esa alternativa es la única existente porque se vive en un mundo de no alternativas, y como precisamente en este caso es proporcional en sentido estricto porque pues podría afectar, que si se saben, esas prácticas que ha tenido Estados Unidos al conjunto de la población al tomar los diferentes países represalias contra Estados Unidos, y por lo tanto pues que se pueda ver afectada en global la economía de Estados Unidos, y como haberse afectado en global la economía de Estados Unidos afecte a todo el país y toda la ciudadanía, ¿vale? Pues ojo, esto hay que explicarlo mucho más, ¿no? Pero es como la idea de cómo se puede hacer un juicio de ponderación en esa moción en concreto y en específico, y puede aplicar para absolutamente todo. Vamos ahora a la parte de los acuerdos extrajudiciales y las sentencias, ¿vale? Estas mociones sí que es cierto que tampoco son tan habituales, pero de vez en cuando sale alguna moción tipo: esta casa eliminaría la figura de los acuerdos extrajudiciales para los delitos de violencia sexual o para determinadas cosas, o por ejemplo en el marco del Me Too, pues esta casa impediría que las víctimas del movimiento que han salido a la luz a raíz del movimiento Me Too puedan someterse a acuerdos judiciales, etcétera. Pues sirve bastante tener un poco esta idea esencial, ¿vale? Al final, los acuerdos extrajudiciales, ¿vale? Para que tengamos en cuenta esta determinada cuestión, son pactos que se dan entre la víctima y el acusado o el agresor o la otra parte, ¿vale? Hablando más en términos jurídicos penales, pero pues también hay acuerdos extrajudiciales en materias de asuntos civiles, como por ejemplo cuando hay disputas por una casa, pues también se puede llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿vale? Entonces ahí no habría una víctima y un agresor. Entonces, básicamente lo que se hace es que una de las partes acepta una compensación y ya no sigue adelante con ese determinado procedimiento judicial. No hay como una compensación económica, que muchas veces es como considerable para evitar. Y a muchos nos suenan de grandes empresas cuando, por ejemplo, están sumidas en problemas con sus empleados, o cuando, por ejemplo, hay disputas con respecto a temas de copyright, porque a lo mejor hay alguien que le ha quitado a otra persona su canción, a lo mejor la ha plagiado o algo así. Pues en ese sentido hay muchas veces también se llegan a acuerdos extrajudiciales, ¿vale? Hay como diferentes formas mediante las cuales se llega a ese acuerdo extrajudicial, ¿vale? Normalmente se llega o mediante mediación o mediante arbitraje, ¿vale? Al final, en la mediación, ¿vale? Y ambas cosas, tanto la mediación como el arbitraje, son sistemas alternativos de resolución de disputas, como se diría en palabra jurídico, donde, pues, si tú vas por esas vías, al final no acabas yendo luego a la vía judicial, ¿vale? Y vamos a ver como diferentes cosas. Con respecto a la mediación, es importante tener en cuenta que siempre como que es un proceso súper voluntario, súper flexible, pero que en este caso la figura del mediador, ojo, nunca impone como una solución determinada a las partes, sino que es algo mucho más negociado, donde al final pues va como dando propuestas entre las diferentes partes y le da una propuesta a las partes, pero no les impone una solución, ¿vale? De ahí, por ejemplo, hay a veces donde las mociones a lo mejor pueden fomentar la mediación. De esta casa impondría la mediación obligatoria antes de ir a un sistema judicial, por ejemplo, ¿vale? Se puede hablar de cómo esa mediación pues puede ayudar a que las partes estén más cercanas, no se rompa tanto las relaciones entre las diferentes partes o cosas así, ¿vale? Pero un poco que tengan en cuenta esa idea de cómo al final no se impone una determinada solución,
que está muy fomentado como en determinadas conversaciones que puede tener el mediador con las partes. Por el contrario, ¿vale? El arbitraje lo que hace es que se nombra a un tercero independiente o a varios terceros independientes que conforman un tribunal arbitral y ellos sí que imponen una determinada solución a las partes, ¿vale? Y entonces de ahí sale un determinado como laudo arbitral, como si fuera una sentencia, y es lo que tienen que cumplir las partes. Ahí he puesto como un cuadro de un poco como comparativas que se pueden hacer entre mediación, arbitraje y el sistema como judicial más típico, ¿vale? Ojo, no son todos porque como por ejemplo he dicho, la mediación al final pues permite que no haya un distanciamiento tan grande entre las diferentes partes, porque al final es como mucho más de diálogo y no se impone como esa solución a las partes, sino que se les recomienda una determinada cuestión. Entonces, hay más de los que he puesto aquí, ¿vale? Para que no se cierren en banda, pero pues para aquellos que no tengan ningún conocimiento, al menos puedan tener una determinada base. Entonces, algunas ventajas que pueden tener la mediación y el arbitraje es que, por ejemplo, suelen ser más cortos que la vía judicial, ¿vale? Porque en muchísimos países la vía judicial se encuentra como súper colapsada y hay un gran problema, entonces pues tener como esa vía alternativa más corta es mucho más sencilla. De igual forma, las resoluciones muchas veces son más flexibles también en mediación o el arbitraje, ¿vale? Por diferentes motivos. Uno es que al final, como es a veces un diálogo mucho más cercano con las partes, se toman en cuenta más factores que en una sentencia judicial, o de igual forma, mientras que los jueces como que están obligados a aplicar la ley, por ejemplo en arbitraje muchísimas veces se utiliza la idea de la equidad, ¿no? Que es un poco pues los árbitros deciden conforme quieren en cierta medida, ¿vale? Entonces, eso hace que no estés como tan sujeto a una serie de normas jurídicas en concreto, pero también se puede dar ojo en el arbitraje. De igual forma, también hace que muchas veces los sistemas de mediación o arbitraje se centren en cuestiones como mucho más específicas o más detalladas. Y les pongo un ejemplo. La gran mayoría de controversias que hay con respecto a la cuestión energética, ¿vale? Pues ahora está habiendo un montón de litigios con fuentes de energía renovable, ¿vale? Por ejemplo, las plantas fotovoltaicas. Son temas muy concretos, muy específicos, que probablemente si tú llegas a un juez y le dices pues que hay en una determinada planta que se ha creado, pues el huerto 1, el huerto 2, el huerto 3, ¿vale? Se pierda con la terminología, porque no sabe que a lo mejor se dividen entre como diferentes subplantaciones y luego además cada subplantacioncita, ¿vale? Los huertos tienen determinadas denominaciones, ¿vale? Eso seguro que todo el mundo se pierde, ¿vale? Pero si tú consigues crear un tribunal arbitral o un mediador que es experto en ese tema en concreto, ellos ya dominan completamente la terminología al respecto y hace que sea mucho más fácil abordar esas cuestiones más específicas. Y pongo lo último, la confidencialidad entre cursiva, y es que no siempre sucede, ojo, ¿vale? Pero en muchísimas ocasiones los arbitrajes o las mediaciones son confidenciales, ¿vale? No salen como a la prensa, etc. Esto, ojo, no es comparativo siempre porque hay, por ejemplo, juicios que se celebran a puerta cerrada, entonces tampoco sale a la luz la información. Pero bueno, es algo, un factor a tener en cuenta. De igual forma, en la vía judicial, al final, muchísimas ocasiones es mucho más barata, porque al final mediación y arbitraje, por ejemplo, en arbitraje hay que pagar a los árbitros del bolsillo de las diferentes partes, entonces muchas veces se aumentan el coste, o pues, por ejemplo, también está el tema de los sistemas de defensa gratuita que existen en muchos países del mundo, solamente operan en la vía de jurídica, vaya, en la vía judicial, mejor dicho, no jurídica, porque todo esto es campo jurídico, en la vía judicial. O de igual forma, en la vía judicial muchas veces hay un gran factor mediático por el medio, que hay veces que en los arbitrajes no sucede, pero ojo, también puede suceder. Pero bueno, son cosas que podemos tener en cuenta y he puesto como determinadas cosas que a lo mejor no son tan conocidas por todo el mundo, porque creo que argumentos generales de pues porque a lo mejor el sistema judicial nos puede dar más confianza a la gran mayoría de la gente que un arbitraje en determinadas circunstancias, es algo que creo que cualquier debatiente medio podría generar sin problemas. Pongo ahí como un ojo importante, ¿vale? Porque al final, muchísimas veces en esta clase de emociones, como la del ejemplo que está ahí, la de esta casa eliminaría la figura de los acuerdos extrajudiciales para los delitos de violencia sexual,
Suelen existir argumentos con respecto a que las víctimas están más protegidas en el mundo de los acuerdos extrajudiciales, ¿vale? Ojo, porque en función eso cómo se construya puede ser comparativo o no comparativo. Me explico. Los sistemas judiciales suelen tener sistemas de protección de víctimas bastante grandes y suelen en muchas ocasiones tener sistemas para permitir que, por ejemplo, la víctima declare sin tener que cruzarse con su agresor en ningún momento y las protegen, ¿vale? Y hasta incluso también hay veces donde se les distorsiona la voz. O sea que hay muchísimos mecanismos dentro de la vía judicial por las cuales también se protege a las víctimas en los delitos de violencia sexual. Entonces, tengan eso en cuenta a la hora de generar argumentaciones, porque muchas veces se generan argumentaciones no comparativas con respecto a donde la víctima está como más protegida, ¿vale? Entonces, tengan eso en cuenta. Después de esto, vamos como a hacer algo general y que aplica para todo lo que hemos visto en el taller, ¿vale? Y es que como al final en muchísimas de estas mociones, una vez que ya tenemos un poco del conocimiento base, que es lo que he estado explicando hasta ahora y poniendo ejemplos de cómo pueden funcionar con las diferentes mociones, necesitamos también obviamente saber pues cómo podemos plantear las métricas y mecanizar esa clase de mociones. Entonces, por eso pongo como dos bloques grandes de tips. Tips con respecto a la métrica. Principalmente, en muchísimas ocasiones, yo les diría que piensen cuál es la idea que puede tener un determinado sistema jurídico, un determinado sistema penal, ¿no? Al final, un determinado sistema jurídico puede tener como finalidad, pues, dar un marco general para que todas las personas puedan desarrollarse, o dar un determinado marco de seguridad para que nadie piense que le pueden atacar, ¿vale? Entonces, esas métricas, por ejemplo, se pueden utilizar muchísimo para todas las mociones que hemos visto de, pues, el sistema punitivo, cómo enfocarlas. De igual forma, también hay muchas veces que se puede plantear métricas con respecto a las víctimas y en qué escenario las víctimas van a estar mejor, ¿vale? Si volvemos para atrás y nos vamos a la de esta casa eliminaría la figura de los acuerdos extrajudiciales para los delitos de violencia sexual, ahí claramente una de las cosas más importantes es entender en qué escenario están mejor las víctimas, en qué escenario están más protegidas, en qué escenario están más resarcidas. Así que es una métrica que en muchísimas ocasiones en esta clase de mociones se puede emplear, ¿vale? De igual forma, está ahí el término de la seguridad global, de cómo en qué escenario la sociedad es más segura. Y también otra métrica que se puede emplear mucho es qué derecho es más importante en este debate, si al final es el derecho que yo estoy defendiendo o el derecho de la bancada contraria, o en qué mundo conseguimos un mejor escenario entre los diferentes derechos que están en juego, ¿vale? Son otras métricas que se pueden emplear y que también son como muy comunes. Con respecto a la mecanización, aquí tengo como 3 tips esenciales. El primero de ellos es que no seáis técnicos en exceso, ¿vale? Al final, con que expliquéis bien las ideas esenciales de todo lo que hemos estado viendo aquí, es suficiente, ¿vale? De hecho, recordad que al final el parlamentario británico, cualquier conocimiento específico que se aporte en el debate hay que explicarlo, y si no se explica, el juez, por mucho que tenga ese conocimiento específico, no lo va a poder usar. De igual forma, muchísimas de las cosas que hemos visto dependen de la plausibilidad, ¿vale? De cuán de probable es, y volvemos a los ejemplos de antes del tema de, por ejemplo, la reinserción de un determinado preso, o si es mejor dejarlo mucho tiempo en la cárcel. Al final ahí depende sobre todo, porque ambos escenarios son teorías que existen en la realidad, en el mundo real, vaya, y depende mucho de cómo se expliquen dentro del debate y qué es más probable que suceda, que si yo dejo a una persona en la cárcel durante muchos años, aprenda de sus determinados castigos, o si es mejor que yo la deje unos poquitos años para que no se le rompan todos sus círculos sociales que pueda tener en la realidad, ¿vale? Entonces, ahí al final hay que explicarlo cada uno, sobre todo enfocado a esa plausibilidad, ¿vale? Y lo último que pone ahí, lo de piensa como un votante medio informado, sobre todo lo pongo enfocado a aquellas personas que tienen un conocimiento específico, ¿vale? Creo que uno de los principales problemas que tenemos los debatientes que hemos estudiado Derecho, y hablo en primera persona porque yo soy la primera que ha caído en este error muchísimas veces, es que hay cosas que para un estudiante de Derecho son súper importantes, pero para alguien que no estudia Derecho, un votante medio informado, no le importan absolutamente nada, ¿vale? Y pongo un ejemplo práctico. En general, hay muchas personas que les parece súper claro y obvio, como desde la perspectiva de un votante medio informado, que es muy normal dejar a una persona toda su vida en la cárcel si de verdad esa persona es un riesgo para el conjunto de la sociedad, ¿vale?
Pero lo cierto es que para muchos estudiantes de Derecho, cuando ves como la gran cantidad de teorías que existen sobre esto, entiendes que es un poco locura en muchas circunstancias, porque al final pues se le pueden afectar las conexiones neuronales y hay como varias afectaciones que se pueden generar. Pero por mucho que tú des esas explicaciones, a lo mejor a un votante medio informado le sigue pareciendo mejor que esa persona se quede en la cárcel tanto tiempo para pues evitar que cometa otro daño, ¿vale? Entonces, pensad siempre desde la perspectiva de un votante medio informado y no desde la perspectiva de una persona que es como estudiante de Derecho, ¿vale? Porque cosas que son muy importantes para un estudiante de Derecho no lo son tan importantes para la sociedad, ¿vale? Así que eso hay siempre que saber jugar con ello para ser un buen debatiente. Lo último, el extra, lo de las violaciones de derechos humanos, es sobre todo porque vi que es algo que estaba como un poco reiterado en las peticiones a que la cajita que abrieron los compañeros de UNED, así que pues vamos a abordarlo un pelín, ¿vale? Y es cómo debatir esas mociones que parece que para uno de los lados implica que pueda haber una violación de derechos humanos, como puede ser la de esta casa lamenta la práctica del waterboarding, o en países donde el trabajo infantil está muy extendido, esta casa cree que los colectivos y activistas deberían luchar por la regulación antes que por la abolición del trabajo infantil, ¿vale? En estas dos mociones parece como a priori que quizás uno de los lados tenga que defender una violación de derechos humanos, ¿vale? En esta casa lamenta la práctica del waterboarding, parece que oposición tiene que defender el waterboarding, que es como una práctica directamente relacionada con las torturas, ¿vale? Sin paños, por decirlo de forma como súper directa, ¿vale? Y en la segunda, parece a priori que el gobierno tiene como que defender esa determinada regulación que al final es perpetuar que los niños tengan que estar trabajando, ¿no? Pero ahí siempre hay que tener en cuenta lo que digo ahí, ¿vale? Esas 4 cosas arriba. 1, las posibles líneas que no violen los derechos humanos. Y es que al final, a mí uno de los consejos más sabios que me dijeron es, normalmente cuando los equipos de adjudicación plantean una determinada moción, ¿vale? Esto opera como para el 99% de las ocasiones, porque siempre hay mociones que rompen la regla, la han planteado desde la perspectiva de que hay, obviamente, líneas argumentales que no implican defender esas violaciones a los derechos humanos y que, por lo tanto, no están como violando equity, ¿no? Porque si llevas un caso súper grande enfocado a cómo está súper guay violar los derechos humanos, ahí está en la final línea de que se pueda violar equity, ¿no? Entonces, siempre pensar en líneas que no violen los derechos humanos, ¿vale? Muchísimas veces como que nos frustramos y a priori solamente pensamos en esa determinada cuestión, pero existen esas líneas, ¿vale? Y en segundo lugar, los posibles supuestos donde ya no apliquen porque están fuera de la legalidad. Hay veces que se pueden generar argumentaciones si explicas cómo esas personas ya no están dentro del marco de un Estado de derecho, como precisamente ellos mismos se lo han saltado, pueden ser como pagados con la misma moneda, ¿vale? Estas dos cosas nos sirven, por ejemplo, para esta casa lamenta la práctica del waterboarding. Ahí a priori, como he dicho antes, puede ser que la gente le venga a la cabeza que tiene que defender en oposición al waterboarding. Pero hay 2 formas de generar argumentaciones a raíz de lo que he dicho antes, ¿vale? Se puede generar una argumentación de cómo precisamente estamos, porque principalmente se hacía contra terroristas de Al-Qaeda, cómo precisamente estamos ante personas que no tienen ninguna clase de sensibilidad, que no tienen ninguna clase de respeto por la vida, y cómo precisamente para que tú obtengas información necesitas acudir a soluciones desesperadas y cómo precisamente someterles a esta clase de torturas, aunque sí reconoces que efectivamente estás sometiendo torturas que puedes estar afectando derechos fundamentales, lo que te permite es obtener una información que de otra vía no tendrías y cómo esa información es fundamental para proteger los derechos de más personas, ¿vale? Es, por ejemplo, una línea que puede existir en muchas de estas mociones. Pero dentro del segundo escenario existen también posibles argumentaciones con respecto a cómo precisamente los terroristas actúan fuera del marco del Estado y cómo precisamente si tú te mueres fuera del marco del Estado, no hace falta que pagues a la gente con la misma moneda, ¿vale? Sé que esta línea es un poco más complicada o más compleja, pero pues es algo que puede suceder, ¿vale? Las otras 2 que pongo ahí es como la visión occidental impuesta y las comparativas en corto plazo y largo plazo, ¿vale? Hay muchísimas veces que el problema es que al final se debate desde una perspectiva como
más occidental de los derechos humanos sin tener en consideración particularidades que pueden existir dentro de determinados países, ¿vale? Si bajamos a la realidad de por qué hay quizás en determinados países que los niños necesitan trabajar, pues se puede sacar argumentaciones enfocadas a cómo precisamente, dado que en esta serie de países, por ejemplo, los niños tienen que trabajar pues por el nivel socioeconómico que tienen y tienen que, pues en cierta medida, compensar el trabajo con la educación, etcétera, pues que estén en un marco como con una regulación donde se determine exactamente el número de horas, que esté súper claro cuáles las condiciones en las que lo tienen que hacer, hace que estén mucho más protegidos en un escenario donde es muy inevitable, que estos niños tengan que trabajar, ¿vale? Es una línea posible que se puede sacar sin que tengas que defender necesariamente que esos niños estén teniendo que trabajar de una forma sistemática. Y de igual forma, también existen las líneas de las comparativas de corto plazo y largo plazo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? En la moción que vemos antes, ¿vale? La de los países donde el trabajo infantil, etcétera, además de que se centra sobre todo en colectivos y activistas, y por lo tanto, como se centra en colectivos y activistas, también hay muchísimas argumentaciones enfocadas en sí a esos colectivos y activistas, y no solamente en el tema de los derechos humanos, también existe una comparativa de corto a largo plazo que se puede hacer desde gobierno, ¿vale? Que sería como el lado más complicado, y es cómo esa regulación, ¿vale? Puede ser una primera vía para su posterior abolición, ¿vale? Y cómo precisamente, empezando con una mini didáctica a través de la regulación de que hay determinadas prácticas que no son positivas o que no se pueden hacer bajo ningún concepto a estos niños, tú puedas ir generando una mini semilla de concienciación que en el largo plazo te haga más fácil cambiarlo, porque ya has generado una mini semilla de cambio una vez, ¿vale? Entonces, es una vía por la cual se puede jugar con ese corto plazo, largo plazo, ¿vale? Pero eso mismo ocurre muchas veces, por ejemplo, con las típicas mociones de bloqueos económicos, donde pues se habla, por ejemplo, de que hay que hacer un bloqueo general a la población y pues se afecta al conjunto de la población y el conjunto de la población pues está en unas condiciones muy malas, donde no puede ver como cubiertas sus necesidades básicas. Ahí se puede jugar mucho con el corto plazo y el largo plazo y explicar cómo pues sí en el corto plazo están fastidiados, pero en el largo plazo consigo que se movilicen y que acaben con un régimen opresor. Entonces, jugar con esas comparativas de corto plazo a largo plazo suele ser súper habitual. Esto es todo, ¿vale? Con respecto al taller, sé que es un taller denso. De igual forma, hay muchas cosas que han sido simplificadas para que la gente que no estudia Derecho no tenga problemas de cara a pues a verlo, entonces pues para que la gente de Derecho tampoco sienta que falta como información o cosas. Y de igual forma, si tienen como cualquier otra duda o cualquier otro problema, pueden escribirme sin problemas, ¿vale? Soy muy fácil y localizable por las diferentes redes sociales. Y sin más, esto es todo y espero que el taller les sirva mucho y lo hayan disfrutado.